Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Nutrinetas. Muy contentas de recibirlos otra vez por acá. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están, Sabi, Claudia, Mariana, Edna? Bien, Hola, ¿cómo están Hola, todos? Oti. Nutrinetas, Hola a todos. nutrinentes. Pues Gusto en oigan, verlas y verlos a todos. hoy tenemos un programa muy bueno sobre la neta de la consejería nutricia y la neta del coaching. Yo creo que este es un tema que poca gente habla, que hay controversia, que hay mitos, que hay sobrelapes en las definiciones, pero también son distintos. Entonces vamos a hablar muy a gusto de este tema y ojalá nos puedan comentar también ustedes sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones sobre qué es lo que creen que es una cosa, la otra, que aplican, ¿no? Yo creo que es importante, hay cosas, yo he encontrado nutriólogos que están en contra, pero en Aferrados. contra a satanizar de un coach es lo peor que nos pueden hacer, ¿no? Es un charlatán, así, casi, casi. Entonces yo he oído ese tipo de opiniones y creo que por eso es muy relevante poder hablar de eso hoy, ¿no? ¿No creen? Sí, y aclarar términos, ¿no? A Aclarar ver, acá las términos. expertas. Vamos a aclarar aclarar términos. Y de hecho, a lo mejor pudiéramos arrancar el tema hablando de que parte de las intervenciones que vienen propuestas por el proceso de atención nutricia es, bueno, sabemos que está la parte de prescripción de alimentos y nutrimentos, que sería como esta parte de la dieta, de la prescripción alimentaria. La educación nutricia es otra de las intervenciones que como nutriólogos, nutriólogas podemos hacer. La coordinación con otros profesionales o con parte del equipo multidisciplinario es otra acción. Las acciones poblacionales y un quinto elemento ahí es justo la consejería nutricia, ¿no? Entonces, saber que sí es parte de las habilidades que el nutriólogo debe de desarrollar, que sí es parte de las intervenciones que el nutriólogo también debería de abordar dentro de la clínica y que también la academia lo define. Bueno, no sé si quieran empezar con definiciones. Yo traigo la de consejería nutricia Sí. de la AND, ¿no? Que la consejería nutricia de la AND la define como un proceso de apoyo caracterizado por una relación colaborativa entre el consejero y el paciente para establecer prioridades, metas y planes de acción de alimentos, nutrición y estilos de vida que permitan reconocer y promover responsabilidades para el autocuidado, para tratar condiciones existentes y promover la salud. De aquí la relevancia de que como nutriólogos sí tenemos que conocer la parte de consejería, tenemos que conocer las estrategias y tenemos que saber cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, la consejería es parte de nuestra labor, la respuesta es sí y esta es la definición. Pues Pero esa es un rubro definición de la es igual a intervención. la de coaching. Esa definición es igual a la de coach, o sea, a la No, de... porque entonces Más no o es de menos, nutrición en porque... sí, ¿no? ¿O sí? No, porque, o sea, ser un coach nutricional, pues, o sea, o nutrición, o sea, hacer coach nutricio, estás Es hablando lo también mismo. de promover el cambio de estilo de vida, de también meter técnicas de comunicación, que tiene que ser entablar una relación colaborativa entre el paciente. Entonces, tiene palabras muy similares las unas entre Pero las ahí la otras. diferencia yo creo que es que tal vez si es nada más coach en nutrición o en salud, pero pon tú que coach en nutrición para que sea como en el mismo rubro, ¿no? Ajá. Ese coach puede no estar insertado en proceso de atención nutricia. Así Ah, es. totalmente, sí. Y entonces ahí está la diferencia, ¿no? O sea, en la consejería nutricional es como una parte de la intervención nutricia dentro de un proceso de atención que implica 4 pasos y que implica aparte, pues, X credenciales, ¿no? Derecho, De estudios, evaluación, claro. diagnóstico y luego la Entonces tú intervención. sabes evaluar el estado nutricio a fondo con diferentes indicadores, sabes detectar problemas nutricios, los estableces, sabes establecer un objetivo de tratamiento nutricional y puedes utilizar, además de la consejería, que sería el coaching, puedes utilizar otras cosas. Prescribes dietas, pero también haces educación, pero aparte, ¿no? Y el coach se quedaría solo en esta parte de colaboración con el cliente. de promover, sí, o sea, yo lo que estaba tratando de decir era como que el coaching entra dentro de la definición de consejería nutricia adentro del PAN, o sea, si lo metes adentro del PAN, el coaching es totalmente parte y es bien difícil porque finalmente, por ejemplo, la parte básica del coaching es la entrevista motivacional, por ejemplo. O sea, es así Eso como es lo que iba a comentar. con lo Usamos que ese tipo de herramientas precisamente para hacer cambios o modificar toda esta herramienta de la técnica de comunicación, es esa, de entrevista motivacional, ¿no? Es esta parte de comunicación.
Así es. Entonces ahí, si no empiezas con entrevista, o sea, es como la base, como que si empiezas con la entrevista motivacional a manera de estrategias para entablar una relación horizontal con el cliente, el paciente, y entonces ya a partir de eso ya estarías como basándote también en otras estrategias, pero el coaching es eso, o sea. Sí. Y no es, o sea, es como que no están ni siquiera separados, pues, de la consejería del PAN. Hay un punto importante, es que el nutriólogo o el nutricionista puede hacer consejería nutricia o coaching nutricional, pero un coach no necesariamente es nutriólogo. Exactamente. Y eso lo dijo la ANDA así tal cual. Porque es eso de atención nutricia. El coach no va a hacer atención nutricia. Entonces, va a hacer. Ahí, ¿qué creo que es lo rescatable del concepto? Es esa relación de colaboración entre el nutriólogo y el paciente, en donde el nutriólogo se vuelve un facilitador del cambio de la conducta, apoyándose de el empoderamiento del paciente. No es gerencial, no es lo que yo como nutriólogo quiero que el paciente haga, sino lo que el paciente está dispuesto a hacer con sus capacidades, sus metas, y se hace ese diálogo, como lo comenta Edna, a través de la entrevista motivacional. La entrevista motivacional. Entonces, se vuelve un medio para lograr esa facilitación del cambio. El tema es que el término coach en cambio de hábitos, coach de salud. En salud coach, es lo más nutricional, coach de bienestar. Coach nutricional. Yo creo que eso es lo que le ha pegado, ¿no? A lo que es el intrusismo. Que porque está sana, que todo eso de que no, ¿cómo es posible? Y todo el mundo ahí se molesta, pero es eso, porque hay personas que estudian un curso y ganan ese terreno profesional a los nutriólogos. Eso es lo que ha hecho ese tipo de situaciones de barreras, pero no somos lo mismo en esa parte. Exacto. Yo creo que voy a dar planes de alimentación. Pero eso también viene muchísimo como desde nuestra formación, o sea, porque a nosotros nos enseñaron precisamente la parte como de todo lo que es dieta, intervención, dieta, prescripción. No estilo de vida, o sea, lo contrario de lo que vimos el programa pasado, o sea, hay una prescripción en una medicina convencional, pero hablando de nutrición. Y entonces es puro ver nutrición, como todo lo vamos a resolver a partir de prescribir una dieta, de calorías, etcétera. Y entonces no incorporar yo por eso fue que me clavé yo con la parte conductual de la alimentación, porque a la hora de que conoces el PAN bien a profundidad, te das cuenta y te lo dicen así muy claramente, o sea, tú no vas a modificar la conducta de nadie si no te pones a utilizar todas estas técnicas, modelos, teorías, estrategias para poder lograr como la modificación de la conducta del paciente. Y entonces nos tenemos que entrenar, que ese es el otro punto, ¿no? O sea, exacto. Es que ahí está cañón, porque entonces, aquí ya vamos a hablar de habilidades. O sea, yo creo que un coach que tiene habilidades de coach, tal vez tenga un impacto mayor que un nutriólogo prescriptivo. De hecho, no creo que tal vez, Oti, creo que lo tiene. No, más bien las tiene, ¿no? Empezaron justo a jalar tanto... Pues sí. Tanto paciente y a quitar como el lugar del nutriólogo totalmente. Pues sí, porque si seguíamos prescribiendo dietas, calculando exacto calorías, gramos, y luego hacer solo equivalentes, ¿no? Un nutriólogo idéntico a otro, porque muchas veces te han llegado a decir, ¿no? Oye, pero es que las dietas que me dan son los mismos, es la misma. Porque pues es la misma enseñanza de... Sí. Son los mismos menús. Los mismos casi menús, y si no, pues te lo adivino yo ahorita, ¿no? O sea, 6 cereales, una leguminosa, 2 lácteos, popoas bajos, ya no lo sabemos. Entonces, eso, pues se lo come un coach que sí tenga habilidades conductuales, aunque no tenga la habilidad de hacer proceso de atención nutricia, ni tiene tal vez las credenciales para ser un nutriólogo, pero tiene la parte conductual para la alimentación y estilo de vida. Y que es básica para la modificación. Que otra cosa también importante es que el incorporar habilidades de consejería tampoco a los nutriólogos nos hace psicólogos. No. Que eso también es otro intrusismo que podemos cometer nosotros como nutriólogos, y entonces ya empezamos, por ejemplo, lo que está pasando del tema de psicología de la alimentación o de psiconutrición,
es la convergencia de la psicología con la alimentación, pero la psicología desde la psicología y la nutrición desde la nutrición. Sí, entonces, algo que también se puede confundir en ese querer hacer intervenciones de consejería es, ahora ya voy a dar psicoterapia, y no, o sea, no tampoco hay que, o sea, así como estamos defendiendo la competencia profesional del nutriólogo, también hay que saber respetar la competencia profesional de en qué momento como nutriólogo tengo esas habilidades y en qué momento como parte de la intervención tengo que derivar a mi paciente para que sea atendido por un psicólogo. Sí, incluso tú tal vez haces esta parte de nutrición, pero trabajas con el profesional de salud mental que sí hace tal cual terapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, una teoría de cambio de conducta con ciertas lineamientos y bases que solamente ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, uno tiene que saber también hasta dónde, y es como un médico que también tendría que saber aspectos generales, ¿no? De la alimentación, los mensajes principales, poder evaluar ciertas cosas en la consulta. ¿Para qué? Para decidir, ¿esta persona necesita una atención nutricional? ¿No? O no necesariamente necesita una atención, pero saber referir. Entonces, nosotros también tenemos que saber referir eso, porque para la alimentación, pues va de la mano con un profesional de salud mental, ¿no? Sí, pero por un lado también, no, o sea, no podemos dejar a un lado que nosotros nos tenemos que formar, conocer claramente, o sea, porque control de estímulos, respuesta también a diferentes estímulos, reestructuración cognitiva, todas estas estrategias se nacen de la teoría cognitivo-conductual. Entonces, sí necesitamos conocer las bases de la teoría cognitivo-conductual. A mí me preguntan mucho, no, estamos haciendo intrusismo. Sí, no lo estamos haciendo. No, o sea, no porque cierto, cuando una persona tiene problemas, por ejemplo, emocionales con su alimentación, tienes que poderle ayudar a que cambie su lenguaje de, por ejemplo, me choca mi cuerpo, yo estoy gorda, las tortillas engordan, es cierto que las tortillas realmente engordan, y eso nada más es una parte de la teoría cognitivo-conductual que tampoco requiere que se vayan a terapia, pues. Eso es otra cosa, y hay una línea como muy delgada. Entonces, pero eso requiere esa preparación. Sí requiere esa misma preparación también te va a dar a ti eso que se necesita para decir, yo ya hasta aquí llegué. Sí, exactamente. Yo ya no puedo promover más, soy facilitadora hasta este punto, pero yo no voy a tratar esta parte. Esa habilidad de saber hasta dónde se consigue con la entrevista motivacional. Una de esas herramientas, que era lo que iba a comentar aquí, que ahorita, por ejemplo, ser un experto en nutrición es súper importante, pero nos dice acá, pero tener la habilidad de comunicar la información, ahí viene de nuevo estas herramientas, estas habilidades, es una forma en que nosotros, incluso con las personas, con los pacientes, pues aplicamos mucho más todo un proceso, ¿no? De lo que tiene ya nuestra misma profesión, pero es una habilidad y hasta ahorita uno lo está comprendiendo, no verlo como una situación como encuentros y yo creo que lo que se ha sentido mucho en esa parte del gremio es que nos están quitando terreno, no es justo, y ahí empezamos a tener esa guerra campal cuando hay otro tipo de habilidades que creo que podemos desarrollar y no es para quitarle ni el negocio a nadie, ni estamos haciendo intrusismo profesional. Yo creo que al contrario, o sea, nos estamos formando porque un coach, o sea, hacer coaching es un proceso. Exacto. Y es aplicar un enfoque holístico bajo un marco de referencia y no es una fórmula específica. Entonces, también nosotros necesitamos como aprender las metodologías dentro del coaching, que lo único que hacen es abonarle a la consejería, y entonces de esa manera nosotros vamos a facilitar que la persona tenga esta palabra en inglés que es insight, ¿no? O sea, que alcance como a ver qué le está sucediendo, o sea, que le impacte en grado de claridad, y entonces el coach o el consejero, y aquí yo sí los utilizaría los dos, como para no tratar de separar y verlo como algo, empodera pues al paciente o al cliente para que pueda desarrollar su autoeficacia. Y esas son estrategias de la consejería nutricional. Y lo veo como una parte de proficiencia, ¿no? De parte también de nosotros, como que ser más eficientes en el trabajo de expertise
que ya tienes. Y no todo es metodológico, como ahorita lo menciona Oti, no todo debe de ser nada más mis equivalentes, el menú cuadrado, y yo creo que mucho de eso lo he aprendido también aquí con ustedes, con las Nutrinetas. Precisamente esta parte de consejería, que realmente lo hacemos, pero nos falta más la técnica para lograr lo que se busca, ¿no? En esta parte de comunicación. Pero la técnica son horas, o sea, tú tienes que poner, o sea, yo pongo a mis alumnos, a ver, entrevista motivacional, vamos a revisar, revisamos, por ejemplo, la parte teórica, luego hacemos, ¿cómo se llama? Entrevistas entre ellos, se graban, o sea, los vas llevando de la mano de los procesos, o sea, se tienen que grabar, luego hay sesiones como de crítica, o sea, constructiva, en cómo se hizo la técnica, o sea, porque si no, o sea, no de la nada así lees sobre entrevista motivacional y ya no la sabes hacer, o sea. Y ¿sabes qué? Que si no lo tiene tu programa de nutrición, si por algo, como nosotros que salimos y pues ni educación creo casi, no sabíamos hacer fácil, o sea, no sabíamos ni que este eso campo no se enseñaba. No sabíamos que este campo existía y daba para allá, era todo como si muy separado, ¿no? Hay mucho por cómo hacerlo, ¿no? Primero acercarte también a gente que lo hace y aprender en la clínica, con gente que lo sabe hacer y que te supervisen. O sea, eso es la mejor manera de aprender, pero también hay páginas enteras y cursos de entrevista motivacional, facilitador de salud mental, que de hecho ese lo tenemos en México y nosotros en perinatología lo ofrecemos a licenciatura, a maestría. Es una certificación y diría salud mental, pero ya estás aterrizado estilo de vida, ¿no? Pero ¿qué otras cosas hay? Pues un coaching, todas estas herramientas, hay muchísimas herramientas que te puedes preparar para adquirir esas habilidades. Porque lo más importante es que si ya tienes la creencia, o sea, ya tenemos la licenciatura, tal vez incluso una maestría, ¿no? O sea, esos años de estudio que te da ser nutriólogo o tener estas habilidades de nutrición, si no tengo esta parte de facilitador, la necesito desarrollar, porque esa es parte de la definición de nuestro trabajo. Y si yo no la tengo, no estoy completa. Y sabes que totalmente, creo que hay 3 habilidades que sí, sin lugar a dudas, sí tendríamos que empezar a incentivar y a promover que se enseñaran desde las universidades, que aparte son las que la literatura referencia como las que tienen más sustento o tal vez las que han sido más investigadas también y que creo yo que es en las que nos podemos empezar a foguear para iniciar por lo menos, ¿no? Y en las que tendríamos que empezar a educar. Y estas son el establecimiento de metas, la entrevista motivacional que han mencionado muchísimo y que es como la base y el inicio con la que empezarías a trabajar con un paciente, y el automonitoreo. El automonitoreo, ¿no? Es fundamental. Totalmente, o sea, yo hablaría ahorita como base para dejar algo que emocione a las personas y que quieran investigar más. Yo diría empezar como por esas 3 estrategias. Pero a ver, es que van de la mano porque la entrevista motivacional, a partir de la entrevista motivacional salen las metas. O sea, las metas no salen por obra y gracia de que a mí se me ocurrió. El problema es que las metas las establece el nutriólogo. Así es, porque lo que hace el nutriólogo es que convierte las recomendaciones en metas y dice, es que se tiene que comer. Pero es que eso no es un enfoque teórico. O sea, por eso no es establecer metas, ni es establecer un monitoreo. Es cómo lo establezco. Es en un ambiente que tiene que ser de facilitador. Y por eso a mí me gusta mucho la palabra facilitador. Porque el decirte vas a hacer estas 3 cosas, pues no es facilitador, es otra vez prescribir metas. Es imposición. Así es. Entonces, la entrevista motivacional te va a dar la pauta para que entonces puedas entablar una comunicación horizontal de escucha atenta, que es como la palabra que se usa, pues, para hablar. En donde te va diciendo, tú nada más eres no juicio, empática. Así es, exactamente. Y luego, entonces ya tienes, o sea, se establecen las metas que el paciente es el que está de acuerdo que va a hacer, y el automonitoreo no lo puedes desligar porque no puedes tener una meta si no la monitoreas. ¿Para qué la tienes? O sea, nada más para decir, yo sé hacer SMART goals. Pues claro que no, eso es así como, pues deja lleno el papelito porque como viene en el pan, ¿sale? No, ¿y cuántas veces le vamos a poner metas? Te encuentras comer 5 raciones de fruta y verdura con metas personales. No, pues si eso es lo que está documentado, pues no, es obvio que no hubo un proceso de consejería. 30 minutos de actividad física. A realizar 30, caminar. Recomendaciones generales. No, Así es.
son recomendaciones y está bien y las puedes hacer, pero eso no es consejería. Y creo que sí se está confundiendo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan, ¿no? Porque todavía no lo enseñamos tanto o pocos lo enseñamos. Y entonces se necesita que el nutriólogo capte eso y entonces sí se prepare y desarrolle las habilidades. Porque un coach, pues es la definición per se, es ese cachito el coach. O sea, el coach es el cachito conductual, es eso lo que aprende. Ese facilitador. Entonces, claro, esa es la parte que nos cuesta trabajo a nosotros como nuestro talón de Aquiles, porque no lo hemos aprendido, porque no está insertado a veces en nuestro rol de nutriólogo tradicional, ¿no? Y el coach eso es lo que tiene desarrollado. Entonces, yo, por ejemplo, tomé un curso de... el mandado. Yo tengo una duda en esto, porque, por ejemplo, yo tomé un curso de coach, pero en salud mental. Eso es algo diferente ante situaciones estresantes. Y aquí nos marcaban mucho esta parte también de escuchar. Aquí es algo que a lo mejor no hemos mencionado, estamos mucho de la entrevista, a lo mejor la entrevista se maneja, pero en esto de escuchar a la otra persona para poder entonces establecer cuál va a ser la solución o hacia dónde vamos con el establecimiento de metas. Es que la escucha activa es principio fundamental de entrevista motivacional. Escucha activa para ser facilitador a fuerza. Y todo lo que dijimos de medicina del estilo de vida, todo lo del ambiente, tomar en cuenta el ambiente, que es a largo plazo, centrado en el paciente, que va a implicar muchísimos cambios. Todo eso es parte de esto mismo, ¿no? Si lo hacemos convencional... Se logra a través de esto. Exactamente. Pero puedes empezar muchas veces también estableciendo como, por ejemplo, metitas así de que, bueno, 5 tazas, ¿verdad?, a la semana, o porque el paciente está, porque de menos con eso puedes empezar como de alguna manera con los alumnos a irles también como cambiando el chip, porque es como que si fuera genético, o sea, yo los veo en tercero yo los veo en tercero ciclo. Y quién sabe quién les metió en qué momento, que ya desde ese momento, ¿sabes? Ya traen como... Ya hay resistencia. Como que si tuvieran 10 años en la carrera de nutrición, ¿sí me entiendes? Entonces, yo nomás les digo, a ver, ok, vamos a poner las metitas para que sí puedas tomarte tus 2 tacitas de verduras si está de acuerdo el paciente, pero hay como se ha establecido como intervención, y lo que decía Mariana es que la intervención se ha centrado en el peso, en la modificación del peso, para arriba o para abajo, pero siempre el peso. O el metabólico, o sea, la presión. Y entonces, las otras habilidades, que son habilidades que te permiten modificar la conducta, no las consideran. No, y se menosprecian, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas, teniendo la necesidad de modificar una conducta y no un peso, es decir, no pensar en calorías, que además hemos hecho mucho nutricionismo y nos centramos ya en los alimentos, en calorías, en nutrimentos, en micronutrientes, en vitaminas, y ya nos centramos en una manzana, no es una manzana, son tantas calorías, es fibra, y nos centramos en eso. Y las personas no comen nutrimentos, o sea, tenemos que entender la conducta alimentaria, todo lo que está alrededor, y eso te permite la consejería entenderla, aplicarla y modificarla. Así es. Y ahorita que dijiste eso, Sabi, empezarla a promover con los mismos pacientes, porque como me ha costado en lo personal, me ha costado también mucho trabajo que de repente los pacientes acepten incluso la consejería nutricia como parte de su intervención, porque ellos ya van con la idea de kilos y dietas. A mí me van a dar mi dieta. Ajá, entonces cuando les quieres cambiar la jugada también es difícil. Entonces, pero es que ¿sabes qué es? Es lo que decíamos la vez pasada. Estamos medicalizados. Si nuestro sistema de salud funciona así, claro. Porque me miden la presión y en 6 meses y me dan una pastilla para tal cosa, y nosotros, nuestra carrera ha funcionado medicalizada, entonces pues prescribo dieta, prescribo meta personal, como que sería antiprescriptivo, pero se prescriben las metas personales. Entonces, no, o sea, nutrición se debe hacer desde otro lugar. Debemos desmedicalizar la nutrición, porque la nutrición es estilo de vida por definición. Ya la medicina, pues cada quien, si quieres, tampoco debería de ser, porque por eso los problemas de salud que tenemos, pero la nutrición por definición, o sea, es alimentación. Totalmente. Oigan, para meter un poquito más de así de... ¿De controversia? Así es, ya ven.
Leña al fuego, La leña al fuego. discrepancia. Ándale, gracias, leña al Eso es lo fuego. que nos gusta, venga. Otra cosa que a mí me gustaría tocar el punto adentro de la consejería, por ejemplo, de los modelos y de las teorías. Y entonces llegamos a esa parte, ¿verdad? Y entonces todos los nutriólogos se ponen porque todavía con las estrategias y las metas y el automonitoreo, pues como que más o menos, ¿verdad? O sea, aunque sean 2 tazas de verduras y un cuadrito para que le pongas tic, 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 ¿verdad? De si te lo comiste o no te lo comiste, con eso más o menos, ¿verdad? Puedo manejarlo. Pero pensar en una teoría, no, pues el PAN tiene 4, ¿verdad? Pero yo tengo un libro aquí de 84 teorías, ¿sale? No, pues hay millones, sí. De entrada hay miles, ¿no? Entonces, habla de las del PAN. Sí, entonces voy a hablar nada más de las del PAN, o sea, sin ni siquiera tocarlas, nada más decir. Entonces las volteas a ver, dices teoría social cognitiva, y luego dices, chin Marín, pues la teoría el modelo de creencias en salud, o el transteórico. El transteórico, y luego, por ejemplo, el PAN, fíjense, eso ahorita en un par de cursos que me eché también de la AND, tanto de consejería como de coaching, o sea, usan la teoría, el transteórico, el modelo transteórico, así, como la única. Como la única cosa que existiera, ¿sale? Y Wow. le tienen una ciega fe, y tanto en el coaching como en la consejería es así, el modelo a seguir, y te dan páginas e información, y te puedes suscribir, y bueno, todo al programa de la teoría del, ¿cómo se llama? De las etapas de cambio. Y aparte no es teoría, es modelo, porque es nada más algo, o sea, arbitrario, ¿no? De cómo vas subiendo escaloncitos. Pero bueno, regresando a la controversia, todo el mundo así como decimos, bueno, pues le voy a poner un tic, ¿verdad? Al modelo, para que no esté fregando nadie, y que yo sí sé utilizar el PAN. Y en realidad, o sea, no los conocemos, y no los conocemos los modelos, y no sabemos que nos están dando un marco de referencia, y que este marco de referencia nos permite a nosotros, desde la parte teórica, fundamentar así realmente nuestro trabajo. Entender bien, pues sí. De modificación de conducta. Y eso ya cuando lo empiezas a ver como más a profundidad, si estás haciendo, por ejemplo, un trabajo de investigación o algo, o sea, le da todo el sentido de la base teórica, por ejemplo, a tu trabajo, pues así de fácil. Pero si entendiéramos, por ejemplo, las teorías muy básicamente, también nos ayudaría como a construir un pensamiento crítico que de alguna manera también nos solidificaría las razones por es que te permite ir más allá, no te quedas en una superficie que ya llega un punto en el que se vuelve prescriptivo, sino que realmente eso que dices es crítico, y entonces hay capas, y entonces entiendes para dónde puedes irte, y ya puedes hasta jugar. Pero si te quedas en la pura superficie, pues no tienes las habilidades para poder tomar más decisiones. Entonces no es tick the box. No es. No es tick the box. Ay, pues chin, ¿verdad? Para que no esté fregando, ¿verdad? Pues le voy a poner tick. Modelo transteórico y control de estímulos. Así, todo al mismo tiempo, y ya. Es la consejería. Es aprenderlos a usar, o sea, porque finalmente las estrategias se derivan de los modelos, ¿sale? Y ahí, o sea, las estrategias no nacen así, ¡puf! O sea, por ejemplo, las metas y la autoeficacia y el automonitoreo son de la teoría del aprendizaje social. O sea, por ejemplo, o sea, si en donde ustedes oigan autoeficacia igual a bandura, ¿sale? O sea, esas son el tipo de cosas que también nosotros debemos de reconocer, y es un poco como sabernos la historia de las cosas. Yo he estado friegue y friegue con la historia de las cosas, pero es eso, o sea, de dónde vienen y por qué salen. Entonces nos ayudan a darle como así sustento, pues. Ahora, también hay o sea, no es que esta estrategia solo viene de esta conducta, o sea, no. O sea, metas personales tiene parte de transteórico, tiene cognitivo-conductual, de hecho tiene también social-cognitivo, o sea. Pero porque se las fueron metiendo y conforme se fueron desarrollando en el tiempo, o sea, también, eso también. Entonces agarra ya sabes, un pedacito, y dice, a ver, pues esta de autoeficacia, pues a mí también me gusta para mi modelo de creencias en salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que de ahí también nacen, pues.
y luego ya llega otro, o sea, ya sabes. Pero porque, por ejemplo, metas personales trabaja con muchas cosas. Trabaja con la motivación, trabaja con autoeficacia, con la autorregulación. Con actitudes. O sea, trabaja con diferentes esquemas que algunas teorías trabajan con motivación, otras teorías se basan más en la autoeficacia. Entonces, por eso también se llega a empalmar, ¿no? Y tal vez no tengas que ser experto en las conductas, pero yo creo que sí tienes que entender cada una de las conductas para poder captar qué onda con las estrategias. Y tenemos que ser preparados en ser facilitador. Uno no se vuelve facilitador nada más porque me sé la estrategia. No. Sí tienes que tener una preparación teórico-práctica para lograrlo. Sí, un entrenamiento teórico-práctico, porque si no, no lo vas a poder hacer. Ahora, también es cierto que hay muchos coaches, porque yo ahorita dije, bueno, el coach tiene esa partecita que no tenemos. El coach bien preparado con la habilidad. Porque hay muchísimos coaches que hacen un curso de 3 semanas que no tienen esa habilidad tampoco. Y entonces no, solamente es mercado técnico. ¿No? Mercado técnico, esa es la diferencia de lo que está vendiendo ahorita. Sí, es mercadológico y no importa. No, y también el nutriólogo, que nada más por ser nutriólogo creemos que sabemos cambiar la conducta. Pues no, tampoco. Entonces, yo siempre he dicho, el que no me importa cómo me llamen, pero el saber hacer, ¿no? O sea, ¿quién eres? Pues lo que sé hacer. No lo que estudié. Y qué padre que lo que estudié. Pero ¿qué sé hacer? ¿Cuáles son mis habilidades? Refleje y te oriente a saber hacer. Pero no por eso sabes hacer. Totalmente. Así es. Cero, ¿no? Pues bonito tema, la verdad. O sea, pues deberíamos de dejar por ahí algunas opciones, ¿no? Vamos a buscar algunas opciones de entrenamiento buenas, ¿no? Que valgan la pena. Así es. Se los compartimos. ¿Cómo ven? Se los compartimos para quien esté interesado en esto, pues puedan meterse, buscar y es que hay mucho piden, o sea, mucho piden que realmente también haya un entrenamiento. Además, desde el año pasado nos están pidiendo un curso. Así es. Nos estamos organizando para eso. Tranquilos. Ahí viene. Denos chance también para que tengan tiempo de digerir todo lo que les ha pasado en lo que va del año. Y entonces puedan aplicar las teorías y las estrategias en ustedes para hacer también sus propias cosas. Porque yo lo que digo es, tienes que, o sea, una forma muy buena de empezar a aprender cómo funcionan es haciéndolo en ti, o sea, y entonces... Es que eso es básico, no puedes pedirle a un paciente que haga lo que tú no serías capaz de hacer. Así es, muy buenos para poner metas y pedirles que automonitoreen, no, pues órale, ponte tus metas, haz tu registro de 7 días. Así es, exactamente, pesa y mida todo, ándale, para que cárgala durante pero los registros sí. Sí, hecho. A nosotros nos ponían, yo cuando estudié en nutrición, como allá en la época cuaternaria del no sé cuándo, ¿verdad? Sí nos hicieron hacer registros, nos entregaron una basculita en Inglaterra, nos entregaron basculita que tuvimos que cargar durante 7 días y pesar absolutamente todo lo que nos comimos y hacer recolección de orina de 24 horas al mismo tiempo para entonces poder, ¿cómo se llama? Calcular si el nitrógeno que había entrado había salido. O sea, nada más para, o sea... Está bien, balance de nitrógeno, qué buen ejemplo hicieron. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo? O sea, haber estudiado en la etapa cuaternaria de la vida nutrición sí valió la pena en algunas partes. Te dejó mucho aprendizaje. Eso sí, no vi ni una teoría, pero bueno, ya después la vida me pero por eso. Lo vas adquiriendo con el tiempo y todavía tenemos oportunidad para seguir aprendiendo. Eso es lo importante. No, eso sí. Es lo ideal, ¿no? Pues que siempre se puede aprender más. Y el chiste es desarrollar más habilidades y todo. Entonces, ahorita que está muy claro eso y que ya lo tenemos, la ANT, que lo ha definido así, ¿no? Todo claro. Rol, ahí está insertado en la intervención nutricia. Entonces, pues es cosa nada más de capacitarse más para saber hacer más. Yo creo que sí. ¿No? Las netas. Pues adelante, las netas del planeta, adelante. ¿Quién va? Yo quiero una, que esa fue la que dijo Sabi. Te voy a robar. Puede ser coach, pero no todo coach es nutricionista. Totalmente. Esa es la diferencia. Esa es la neta del programa, en realidad. Sí.
Yo creo que nada más vamos a dejar esa neta. También, ya me dejaron callada. Voy a robar la frase de Edna. O sea, hay que ser expertos, pero si no tenemos la habilidad para que la persona, nuestra expertise, la pueda transformar en cambios aplicables en su vida, de nada le sirve nuestro conocimiento. O sea, necesitamos tener la capacidad de que la información y el conocimiento que tengamos, el paciente lo pueda transformar en acciones. Totalmente de acuerdo. Ser ejemplo. Yo otra neta. No le te la vas a robar. No le tenga, no se la voy a robar a nadie. Dejen de robar. Yo me robé Dejen de robar. Me estoy así como, o sea, acordando de cómo yo le entré al tema de la consejería, que fue realmente, o sea, sin tenerle miedo, o sea, a buscar y a leer y a meterte y a practicar y a hacer y a convertirlo, bueno, y después de eso con otros diferentes cursos y varias cosas y un doctorado y quién sabe cuánto, pero finalmente, o sea, no tengan miedo, o sea, como decir, bueno, ok, pues la voy a conocer, a ver de qué se trata, ¿verdad? Y empezarlas a usar, o sea, mismo a partir de nada más conocer las definiciones, ¿no? Y buscar el training. Yo diría, ay, Mariana, vas. No, dale tú porque la mía va a ser la mejor. Porque ya tengo mi frase del día, va a decir. Es la de la camiseta. La de la camiseta de ahora. La de la camiseta va al final. Yo diría nada más, nutriólogos, necesitamos más coaching, definitivo. O sea, necesitamos más coaching, eso es lo que nos va a hacer el profesional que requerimos ser. O sea, sí nos está haciendo falta esa parte y sí hay un talón de Aquiles ahí que no todos lo tenemos. Entonces sí, más coaching en nuestra profesión. Buenísimo. Y yo algo de lo que no hablé, pero que creo que es una neta y hay mucha evidencia al respecto y aparte es un tema que me gusta, que el tema de la telenutrición y del uso de las tecnologías es un excelente pretexto y una excelente forma en la actualidad y en esta era digital para hacer consejería nutricia. Entonces creo que cada vez estamos más obligados a meternos al tema tecnológico y a también involucrarnos en temas de consejería nutricia. Y en esta época más, ¿no? Totalmente. Y tiene muchísima evidencia de que funciona un montón en medios digitales. Y aunque ya dijimos las netas, creo que esto que estamos diciendo no lo sabíamos, como dice esta Clau cuando ella estudió nutrición, cuando yo estudié, hasta ahorita. La nutrición igual va evolucionando con todas estas necesidades que estamos ahorita encontrando para poder todavía ser mejores en este asesoramiento en salud que hacemos los nutriólogos. Totalmente. Vamos a ir aprendiendo. ¿Qué vamos a hablar la próxima semana? ¡Felicidades, Claudia! ¡Felicidades, Claudia! Hoy es día de mi cumpleaños. Todo lo mejor en tu cumpleaños y todos los días de tu vida. Gracias, Edna, gracias, Oti, gracias, Mariana, gracias. ¿Y queremos pastel de chocolate? Los quiero mucho. Sí, les mando una rebanadita. Bueno, se los enseño. Nuestro pedazo virtual. Bueno. Aunque sea virtual, no importa. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Gracias. Doña Mariana, la próxima adelante. semana. Mariana, ¿nos vas a decir? Sí, la próxima semana va a ser Semana Santa y nos vamos a tomar vacaciones. Una semana de descanso. Nos vamos de vacaciones a la azotea de nuestras casas, pero regresamos en Semana de Pascua y vamos a hablar de la neta del servicio social. Ahí traemos muchas netas para todos los nutriólogos, nutriólogas, así que no se lo pierdan. Y bueno, compártanos y aprovechen sus experiencias para sus historias. Para poderlas para que se pongan al corriente también de los programas que no han escuchado, los que no han visto a través de YouTube, Spotify, pónganse al corriente, es una buena oportunidad también para escucharnos en Santa, los programas que tenemos grabados. Eso, que le pongan like, campanita, subscribe y todo lo que se puedan ahí seguir de las Nutrinetas. Así es, muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa, netos, netas, netes, y bueno, nos vemos entonces en 15 días. Gracias por su atención.
Muchas Bye. gracias. Adiós. Nos vemos.